Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Mi Note 10 Lite versus al Xiaomi Mi 9 SE. Entonces comencemos. El Mi Note 10 Lite obviamente obtuvo sus claves de diseño del Mi Note 10. La ubicación de la cámara trasera en el lateral izquierdo me parece acertada, ya que no interfiere con la interacción directa con el dispositivo. Algo que me sucedió la primera vez que lo vi, y según he leído a la mayoría también, es que fácilmente podrías decir que se trata de un celular gama alta, cosa que obviamente no es así, pues sus características están más ajustadas a un rango medio de desempeño. Continúa con un diseño de pantalla curva de su hermano mayor, algo que por lo menos para mí no es tan funcional e incluso a la larga te termina perjudicando, pues este tipo de display son más costosos al momento de una reparación. Pero algo que te ayudará a evitarlo es la protección Gorilla Glass 5 que posee para evitar este tipo de inconvenientes. La sensación en mano con el dispositivo inicialmente no es tan buena que digamos, porque lo primero que notas es que el celular es un poco más pesado que los demás dispositivos de su rango, pero seamos honestos, a la larga terminas acostumbrándote. En la parte inferior es donde se encuentra el puerto USB tipo C, el altavoz principal, un conector para auriculares de 3.5 mm y un micrófono principal, características que se siguen manteniendo por el buen desempeño de las mismas. El Mi Note 10 Lite posee un lector de huellas debajo de la pantalla, que funciona bastante bien, no tuve casi errores de lectura y el desbloqueo fue bastante rápido. En sus dimensiones nos encontraremos con 157.8 x 74.2 x 9.7 mm de grosor y un peso de 204 gramos. En mi opinión, el Xiaomi Mi 9 SE recoge pequeñas partes de todas las tendencias actuales en la estética de los móviles de alta gama y las reinterpreta para adaptarlas a la media, con un pequeño toque de cambio. Este terminal es un hermano pequeño del Xiaomi Mi 9, su parte trasera es plana en toda su extensión y completamente paralela al frontal. Aquí podemos evidenciar el gran trabajo realizado por la empresa al reducir sus marcos al llegar a este estupendo resultado. En mano podemos sentir en primer lugar la fragilidad inevitable asociada a un móvil de cristal como este. Su zona trasera es completamente de vidrio y eso prácticamente te obliga a usar una funda, algo que en cierto modo estropea su diseño, pero bueno, al menos así no tendrás que limpiar constantemente las huellas y la suciedad. Estamos acostumbrados ya a los móviles de cristal, a día de hoy la inmensa mayoría de los fabricantes se han pasado al vidrio, lo cual de cierta forma convierte a los dispositivos en algo frágiles, ya que con cualquier caída puede partirse fácilmente. En el borde inferior encontraremos el altavoz, el micrófono y el puerto USB tipo C, alineados en el centro de la curvatura y respetando la simetría, y nada de puerto jack de 3.5 mm para el audio, lo cual ciertamente es algo decepcionante, pues creo al día de hoy todos estamos acostumbrados a conectar nuestros audífonos sin necesidad de un adaptador. Una de las características que este terminal ha tomado prestadas de su hermano mayor es el lector de huellas en la pantalla, lo cual en mi experiencia sigue trayendo problemas. Como es lógico, sigue siendo una forma de desbloqueo algo más lenta que el lector de huellas capacitivo, aunque hay que decir que mejora constantemente. El lector en la pantalla de este dispositivo es muy preciso, apenas da errores y siempre desbloquea a la primera, aunque si se toma una pequeña fracción de tiempo más que el lector convencional, como lo dije anteriormente. En sus dimensiones tendremos 147.5 x 70.5 x 7.5 mm de grosor y un peso de 155 gramos. En el momento en que escuché que el Mi Note 10 Lite incluye el procesador Snapdragon 730G que corre a 2.2 GHz junto con 6 GB de RAM, que es lo mismo que en el Mi Note 10, inmediatamente probé su potencia de procesamiento y no nos llevamos ningún tipo de sorpresa. Ofrece exactamente lo mismo que su hermano mayor. En cuanto al rendimiento de los juegos, este terminal te ayudará hasta donde lo permiten sus capacidades. Yo no esperaba que el teléfono inteligente maneje gráficos altos y un rendimiento uniforme simultáneamente. Sin embargo, te ofrece una experiencia positiva, sin mucho lag ni mucho menos retrasos. A medida que las cosas se vuelven más pesadas en los juegos más exigentes, verás algunas caídas de fotogramas por segundo, pero el teléfono se recupera rápidamente. Y si te preocupa el sobrecalentamiento, te tengo una buena noticia, y es que se calienta así, pero no tanto como otros rivales de su misma gama, lo cual es bastante positivo. Ya su funcionamiento en aplicaciones cotidianas como redes sociales o navegar por la web, el Mi Note 10 Lite funciona a la perfección, no se va a ralentizar ni tampoco tendrá mucho tiempo de espera en la transición de aplicaciones, algo que Xiaomi siento ha mejorado bastante.
El Xiaomi Mi 9 SE es el primer móvil que llega con Snapdragon 712 octa-core que corre a 2.3 GHz, un nuevo procesador de Qualcomm ya preparado para dar soportes a casos como por ejemplo la cámara de 48 megapíxeles. Como siempre que se estrena un nuevo procesador, todos son incógnitas, aunque hasta ahora hay pocos motivos para desconfiar de Qualcomm. Durante el tiempo que hemos podido poner a prueba este dispositivo, su rendimiento ha sido sobresaliente, máxima fluidez sin lag, sin congelaciones y sin errores de software. Es decir, rinde de forma excelente en el día a día. Puedes jugar a PUBG, un juego gráficamente exigente y con gráficos al máximo. Eso sí, no parece que la fluidez en fotogramas por segundo sea similar a la de un móvil de gama alta, pero sí que está un pasito por delante del Snapdragon 660 o el Kirin 710. Esto se debe a la buena optimización por parte de Qualcomm y también de Xiaomi, que le saca el máximo de partido a la GPU Adreno 616. Punto a su favor, un atractivo más para aquellos que quieren algo más que un móvil. En el Xiaomi Mi Note 10 Lite, algo que supera todas las expectativas es la duración de la batería. En el interior encontramos una celda de 5260 mAh que puede durar fácilmente hasta 2 días y medio, con un uso ligero a moderado. En nuestras pruebas nos arrojó una autonomía de 15 horas aproximadamente, un poco menos que el Mi Note 10, a pesar de tener la misma capacidad de batería. Traduciendo esto a tiempos de pantalla, pude obtener fácilmente más de 10 horas de panel encendido, esto incluyendo un poco de juegos, navegación en redes sociales y videos pesados. Si bien la batería en sí no admite la carga inalámbrica, sí podemos tener acceso a la carga rápida por cable de 30 watts, el cual nos permite cargar su batería del 0 al 19% en solo 15 minutos, llegar al 47% en media hora y aproximadamente 1 hora y 30 minutos en alcanzar su 100%. Debo reconocer que esta es una de las baterías con mejor autonomía que hemos tenido en el canal, pero claro, siempre existen dispositivos más superiores en otras compañías. En el Mi 9 SE tendremos una batería de 3070 mAh, con la cual su autonomía promedio es de un día para una jornada normal, con aproximadamente unas 7 horas de pantalla activa. Esto, hablando en casos de uso, se puede traducir en que podemos hacer un uso bastante intensivo, sin temer quedarnos sin batería con un porcentaje muy bajo. Por ejemplo, con horas de reproducción multimedia y teniendo conexión de datos más que de Wi-Fi. De hecho, la autonomía da mejores cifras que el Mi 9, con una batería menor, y el tiempo de carga de 0 al 100% es parecido, siendo en este caso de 1 hora y 22 minutos aproximadamente. Pueden ser de ayuda las herramientas de optimización o el modo de ahorro de batería para prolongar algo más la autonomía, sobre todo si ya estamos rodando por el 15%, pero en todo caso probablemente no tengamos que recurrir a estos modos, teniendo en cuenta además que la carga es rápida con el cargador de serie, recordando además que para la carga dispone de USB tipo C, pero que no soporta carga inalámbrica. El Xiaomi Mi Note 10 Lite tiene la misma pantalla AMOLED curva de 6.47 pulgadas de su hermano mayor, el Mi Note 10, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 y una densidad de 398 píxeles, sumada a una relación de aspecto de 19.5:9. El teléfono inicialmente, como lo dije al principio, no es cómodo en la mano, pero terminas acostumbrándote. Aparte de eso, también obtienes una función de visualización siempre activa para una mejor información y soporte de notificaciones. Algo negativo y lo que reduce la calidad de la pantalla es el nivel del brillo de esta, ya que el Mi Note 10 tiene un brillo máximo de 600 nits, mientras que el hermano menor, el Mi Note 10 Lite, solo tiene 430 nits, que es suficiente para uso en interiores, pero se ve deslucido cuando está afuera con exposición directa a la luz solar. Este dispositivo tiene una frecuencia de actualización de pantalla de 60 Hz, con lo cual su rendimiento se ve un poco anticuado, pero tienes que ser muy detallista para apreciar esos cambios comparados con otros dispositivos. De todos modos, mirar en su gran pantalla ofrece colores vibrantes, con blancos más blancos y negros más profundos, algo característico de este tipo de paneles AMOLED. Aunque considero que ya es momento de quitar ese notch en forma de gota para dejar la cámara incrustada en su panel, que de cierta forma mejora la experiencia visual.
Debemos destacar que el Xiaomi Mi 9 SE, pese a tener un costo tan bajo, logra tener en sus filas un panel Super AMOLED de 5.97 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2340 píxeles y una densidad de 432. Por este detalle es que este dispositivo se desmarca de la competencia. Equipar un excelente panel que ofrece una excelente nitidez, el brillo y los ángulos de visión son más que notables. Además, la calidad de colores vivos como el amarillo, el verde o el rojo es sin duda mejor que en un panel IPS LCD. Si no te gusta cómo viene preconfigurada su pantalla, puedes ir directamente a los ajustes y modificar la temperatura del color a tu antojo. Hay varios modos predeterminados que puedes usar. Además del panel, hay que hacer especial hincapié en el notch, otra novedad que ya no es tal, porque casi todos lo tienen. En este caso es de tipo gota y se agradece, no molesta y no es demasiado invasivo, y a las pocas horas ya casi ni te fijas en él. En exteriores no contaremos con ninguna falla, pues gracias a su panel y al sensor de luz ambiental se regula automáticamente, ofreciéndonos una buena iluminación de pantalla con unos colores muy vivos. El Xiaomi Mi Note 10 Lite posee una configuración de cámaras cuádruple, distribuidas de la siguiente forma: una cámara principal de 64 megapíxeles con apertura focal 1.9, aparte de eso obtendremos una lente ultra gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, con un campo de visión de 120 grados. También hay un sensor de profundidad de 5 megapíxeles y otro sensor de 2 megapíxeles macro, ambos con apertura focal 2.4. Para las fotos durante el día, el teléfono es bueno con una velocidad de obturación bastante rápida que resulta útil. También puedes usar el sensor macro para algunas imágenes interesantes, sin embargo, con este no puedo acercarme tanto a los objetos como con otros teléfonos inteligentes de la competencia. Otra cosa a tener en cuenta es que el teléfono no puede capturar imágenes de objetos cuando se usa en el modo retrato. Esta característica está reservada para las personas y cuando se usa, la muestra sufre una gran reducción en el rango dinámico. Al tomar fotografías con poca luz, los resultados tampoco son los peores. Sin embargo, el procesamiento en modo nocturno del teléfono es un poco exagerado. Las fotos tienen un procesamiento artificial visible, que es algo que Xiaomi podría atenuar con futuras actualizaciones del software. La configuración de la cámara también puede grabar secuencias de video de hasta 4K a 30 fotogramas por segundo. Sin embargo, la experiencia aquí es decepcionante. Definitivamente, la calidad podría ser mejor y con la falta de estabilización óptica, los usuarios tendrán dificultades para tomar videos cuando estamos caminando y grabando en esta resolución. En cuanto a su cámara frontal, se encuentra alojada en el notch de tipo de gota de agua en su panel frontal, el cual es un sensor de 16 megapíxeles, que es suficiente para las selfies diurnos y con poca luz. Sin embargo, nos hubiese gustado que Xiaomi agregara una opción de selfie de modo nocturno, aunque claro, esto muy pocos fabricantes lo hacen en la actualidad. Fuera de esto, el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual es bueno, te reconoce rápidamente, pero es un sistema de seguridad que no te da mucha confianza. Es preferible la opción de huella dactilar. En el Xiaomi Mi 9 SE contaremos con un sistema de triple cámara trasera, el arma secreta para diferenciar del resto de móviles de gama media. Y es que por ahora lo normal es que en este segmento no veamos este tipo de sistemas, con una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura focal de 1.75, sumado a otra de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un último sensor de 13 megapíxeles con apertura focal 2.4. Se trata de tres lentes traseras con el reparto habitual, una estándar, una gran angular y un zoom, en este caso 2X. El problema que presenta, por decirlo de alguna forma, es similar al de otros móviles con triple cámara, y es que más allá de la versatilidad que aporta, no sirve demasiado contar con un sensor 2X y un gran angular. Las fotos de grupo quedan mejor, pero nada más, ya que el zoom 2X puede conseguirse perfectamente con un recorte sin perder demasiado la calidad. Otro detalle interesante es la resolución de la lente principal, de 48 megapíxeles. Es la misma resolución de la lente del Mi 9, aunque la apertura es algo menor. ¿Y para qué sirve exactamente? Teóricamente sirve para hacer zoom y no perder tanto detalle. Y es cierto, aunque hay que decir que hemos comparado fotos en 48 megapíxeles y en modo de 12 megapíxeles, y la diferencia se nota, aunque dista mucho de ser significativa. Esta cámara está muy bien para todos aquellos que simplemente quieren apuntar y disparar. Puedes activar el modo de inteligencia artificial, el HDR y tirar tus fotos. El software de Xiaomi se encarga del resto y la verdad es que los resultados son bastante buenos. Para las selfies contaremos con una cámara de 20 megapíxeles con apertura focal 2.0, la cual se encarga de los retratos, los que se realizan con una única cámara delantera, la que se esconde bajo su notch. Eso significa que los datos de profundidad se toman con una sola lente, así que es tarea del software imaginar la profundidad.
Y para finalizar tenemos que cuenta con desbloqueo facial, el cual no tiene problema alguno y logra identificar fácilmente nuestro rostro sin ningún retraso. Para el Xiaomi Mi Note 10 Lite nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. Para el Xiaomi Mi 9 SE nos toparemos con una única versión de 6 GB, lo cual pese a que no nos da una opción de elegir, considero es una excelente capacidad para un uso cotidiano y algo riguroso. En el Mi Note 10 Lite, al igual que en su RAM, contaremos con dos versiones, de 64 y 128 GB, sin la capacidad de aumentar dicha memoria con tarjetas microSD. En el Xiaomi Mi 9 SE contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB. Debemos recordar que no contaremos para bandejas para tarjetas microSD, es decir, no podemos expandir su memoria. El Mi Note 10 Lite le gana al Xiaomi Mi 9 SE en diseño, RAM, procesador, batería y cámara. Por su parte, el Xiaomi Mi 9 SE le gana ampliamente al Mi Note 10 Lite en los siguientes aspectos: pantalla y precio. En los aspectos que empatan son únicamente en almacenamiento. Pensé que este enfrentamiento estaría un poco más parejo, debido a que el Mi 9 SE ha tenido unos enfrentamientos bastante sorprendentes, en donde incluso le ha ganado a rivales que en costo estaban muy por encima, pero vemos que en esta oportunidad no fue así, ya que el Mi Note 10 Lite fue dominador de la comparativa desde el inicio hasta el fin, demostrando grandes cualidades como por ejemplo su batería y cámara, aspectos que sin lugar a dudas sacan la cara por este dispositivo nuevo de Xiaomi. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.